Cordial saludo. Resolver un triángulo consiste en calcular 6 elementos, 3 lados y 3 ángulos del triángulo. Para esto deben conocer el teorema de Pitágoras, las razones trigonométricas seno, coseno, tangente y la suma de los ángulos interiores de todo triángulo 180 grados. Si gamma es igual a 90 grados, es decir, un triángulo rectángulo, la suma de los ángulos agudos es 90 grados. Para el ejemplo 1 se conoce la hipotenusa y un ángulo agudo. En el triángulo podemos asignarle letras tanto a los lados como a los ángulos. En este ejercicio nos dan la hipotenusa, que es 8. La hipotenusa es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Y el ángulo agudo que se da es 58. Si para solucionar el triángulo tomamos como referencia θ igual a 58 grados, alfa se desconoce, gamma 90 grados, el cateto opuesto de θ es y, el cateto adyacente de θ es x y la hipotenusa es 8. Alfa podemos usar la fórmula de la suma de los ángulos interiores del triángulo 180 menos los dos ángulos agudos, y esto es 32 grados para alfa. Buscamos una de las razones trigonométricas que relacionen cateto opuesto con hipotenusa o cateto adyacente con hipotenusa. Esta es la razón trigonométrica seno es 58, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, que es 8, y el despeje es y es igual a 6,78. Para hallar el cateto adyacente pueden utilizar el teorema de Pitágoras o la razón trigonométrica coseno. Coseno de 58, cateto adyacente sobre hipotenusa, y 8 por coseno de 58 es 424. Otra forma de hacer el ejercicio es tomando como referencia el ángulo alfa. Este ángulo alfa lo hallamos y es igual a 32 grados. Θ lo da el problema, gamma es 90 grados. Para alfa el cateto opuesto es x y el cateto adyacente de alfa es y. La hipotenusa es 8. Tenemos los tres ángulos. Busco una de las razones trigonométricas que relacionen opuesto con hipotenusa o adyacente con hipotenusa para alfa. El seno de alfa, el seno de 32, es cateto opuesto de alfa x sobre hipotenusa, que es 8. 8 se transpone a multiplicar el seno de 32 y la respuesta para x 424, que es el mismo resultado para la primera forma. Tomando el coseno de 32, cateto adyacente es y e hipotenusa es 8. 8 por coseno de 32, 678 para el valor de y. Los resultados son iguales. El segundo ejemplo se conoce la hipotenusa y un cateto. De manera similar asignamos a las letras a los lados y a los ángulos. Hipotenusa en este ejercicio dicen que es 3.8 y el cateto opuesto de θ o adyacente de alfa es 2.1. Tomando como referencia θ, desconocemos θ alfa, gamma 90 grados, el cateto opuesto de θ 2.1, el cateto adyacente es x, la hipotenusa 3.7. Si conocemos dos lados de un triángulo, el tercero se puede obtener con el teorema de Pitágoras. Un cateto es la raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. El resultado para el cateto adyacente es aproximadamente 3,05. Teniendo los tres lados del triángulo, puedo usar cualquiera de las tres razones trigonométricas para hallar uno de estos ángulos. Tomando el seno de θ es igual al cateto opuesto 2.1 sobre la hipotenusa 3.7. Despeje θ, arcoseno de 2.1 sobre 3.7, y ahí está el resultado 34,58 para θ.
el ángulo alfa mediante la diferencia de 180 menos los dos ángulos conocidos, el ángulo recto y el ángulo agudo, y esto da como resultado 55,42. Si toman como referencia alfa para resolver el ejercicio, ya conocemos por el teorema de Pitágoras x, que es 3.046, donde x para el ángulo alfa es el cateto opuesto y el cateto adyacente para alfa es y. Tomando la función tangente, ya les dije, pueden utilizar cualquiera de las funciones. Tangente es cateto opuesto de alfa, que es x 3.04, sobre cateto adyacente de alfa 2.1. Despejando alfa, esto es igual a 55,416. Y el otro ángulo agudo mediante la diferencia de 180 grados menos los dos ángulos conocidos del triángulo. Resultado para teta es 34,58 y los valores son iguales. Cualquiera de los dos procesos pueden utilizarlo. En el ejemplo 3 se conoce un cateto y un ángulo agudo. El cateto opuesto a teta y o adyacente a alfa y igual a 2 y el ángulo alfa 56 grados. Tomando como referencia teta, apuntando los ángulos alfa 56, el ángulo de 90 grados lo llamamos gamma. Para teta el cateto opuesto es y, que es 2, el cateto adyacente es x y la hipotenusa es z. Dos ángulos del triángulo puedo hallar el tercero mediante la ecuación de la suma de los ángulos interiores de un triángulo y el resultado para teta es 34 grados. Tenemos los tres ángulos. Puedo utilizar una razón trigonométrica que relacione opuesto con adyacente. Puede ser tangente o opuesto con hipotenusa, en este caso seno. Seno de 34 es cateto opuesto 2 sobre hipotenusa, que es z. Despejando z pasa a multiplicar y seno de 34 a dividir, y el resultado de la hipotenusa es 3.576. El otro lado que hace falta, puede utilizar el teorema de Pitágoras para hallar un cateto. Es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado, y esto es 2,96. Tomando como referencia alfa igual a 56 grados, teta ya lo obtuvimos, el cateto opuesto para alfa es x y el cateto adyacente para alfa es y la hipotenusa es z. Teta son 34 grados. Busco una de las razones trigonométricas que relacione opuesto con adyacente u opuesto con hipotenusa. Tomando tangente 56, que es cateto opuesto sobre el cateto adyacente, podemos obtener el valor de x. Despejando, el resultado es 2,96. Y el siguiente lado del triángulo podemos usar el teorema de Pitágoras. Hace falta la hipotenusa, que es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, reemplazando los valores. 2,96 cuadrado más 2 cuadrado bajo raíz 357. Los resultados de cualquiera de las dos formas es igual. Muy bien, esto es todo por el momento.